¿Anda o no? Sí, sí. ¿El micrófono anda? Ah. Sí. Hola. 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 No, este no. Hola. Voy. Sí, los mozorrones igual. Yo voy, te voy. Podemos proyectar. Hola. Hola. Sí. Bueno, retornamos entonces. Ahora el orden va a exponer primero la profesora Verónica Panela, que es profesora de Historia, egresada del IPA, profesora efectiva de la Historia del Arte, de la subsección de Arte Universal de los Centros de Formación en Educación de ANEP, es diplomada en Políticas de la Imagen, Historia y Cultura Visual, profesora contenedista de Historia en el Espacio de Educación y TICS de la Dirección General de Educación Secundaria. Es artista visual y curadora independiente. Desde 2008 publica regularmente en la revista La Pupila y entre 2015 y 2019 lo hace en el semanario Brecha en el área de investigación y crítica de arte visual. Ha realizado curadurías, apoyo de investigación y textos de catálogos en muestras como El legado invisible de Alejandra González Soca, El objeto del tango de Virginia Patrol y de la Galería Asianinsky, Territorio infiltrado, Virginia Patrone y Herencia en diálogo. Y me habías aclarado también una cosa que se habían olvidado poner. Soy coordinadora del grupo de estudios en formación docente. Que es, este estudio visual es formación docente del GECA. Eso es también importante mencionarlo. El título de su ponencia es Del optimismo reverente a la invisibilidad de la imagen simbólica, un recorrido visual desde los centenarios a los bicentenarios. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Creo que yo no lo llevamos bien. Bueno, muy bien. Mi idea es justamente, después de todas primero que nada, agradecer mucho estar acá y el espacio, y disfruté mucho las ponencias de la mañana, así que me gustaría que también disfruten esta, que la idea, como plantea el título, es trabajar un poco las temáticas que se han venido recorriendo desde específicamente el análisis de las distintas, diversas imágenes que se fueron generando. Ya en la mañana, como que el tema es recurrente y aparece, ¿no? En la primera intervención, yo hablaba de la imagen de 233, que de Blanes y de Josefa, que va a aparecer acá. Aunque, si bien yo voy a trabajar un poco esa construcción, o mencionar, recordar esos inicios, pero como en los inicios de la construcción iconográfica fue Blanes, y estuvo Blanes y otros artistas del siglo XIX, e instalaron un imaginario referido a la idea de nación y una especie de amalgama en ese sentido. Mi enfoque, por lo menos conceptualmente, lo tengo acá planteado, para que lo lean todos, yo hago un comentario breve más estructurante para mí. Yo voy a trabajar fundamentalmente la extremadamente abrumadora generación visual que tuvieron los centenarios, y planteo centenarios también por lo que hablaron en la mañana sobre las complejidades que tienen que ver con las fechas patrias y las fechas de construcción y las fechas identitarias y festejos, y sobre todo imágenes se generaron en el 11, en el 15, ¿cómo? Por ejemplo, en 1930. En el 30. Claro, en realidad nos vamos a concentrar fundamentalmente entre la década del 20 y la década del 30. Ese va a ser el recorrido de algo que yo planteo que es algo así, ya se genera una especie de esos centenarios van formando unos como ecosistemas visuales que en algunos casos componentes de los ecosistemas se van como invadiendo, comiendo, peleando, tratando como de reunirse medio forzadamente, y
que el final conceptual de mi recorrido va a ser cuando esas imágenes históricas, esas imágenes o esa iconografía, ese relato visual empieza a ser un poco discutido. Al revés, las artes visuales empiezan a intervenirlo, empiezan a problematizarlo y empiezan a accionar en función de eso. Por eso se planteaba un poco como de los centenarios a los bicentenarios. Y en términos un poco metodológicos, acá tengo varios alumnos míos que trabajan conmigo, me padecen en seminario, y todo el trabajo sobre la imagen como documento y la construcción de conocimiento a partir de la imagen, desde una perspectiva, una convicción personal, una perspectiva didáctica, más allá de que soy profesora de Historia del Arte, cuando no estoy dando Historia del Arte, o sea, considero fundamental enseñar con imágenes, considero que la historia se puede enseñar con imágenes y se puede construir, que la imagen es un documento fundamental para la construcción de conocimiento, para el encuentro con espacios que a veces otros documentos no permiten el mismo acceso. Y acá un poco la fundamentación metodológica. Van a escuchar varias veces en la presentación el concepto de anacronismo, pero en algunos casos en sentido literal y otros en el sentido metodológico que un autor, que es Didi Huberman, nos plantea sin cansarlos mucho, y para eso justamente los tengo mis alumnos de seminario, con Didi Huberman, Laura Malosetti, con un montón de gente. Es plantear una serie como de conceptos básicos que estructuran esto, que es una ponencia y no deja también de ser como una especie de curaduría, porque yo tuve que elegir algunas imágenes que me parecían significativas para hacer un recorrido. El concepto de anacronismo que plantea Didi Huberman es que una imagen no pertenece exactamente a su tiempo, al tiempo en el que fue generada. La imagen fue generada en su tiempo, representa, toma elementos, dialoga con el pasado y tiene relecturas en otros momentos y por lo tanto no tiene como una especie, desafía un poco la idea de la historia del arte cronológica y muy basada en el abordaje estético, para trabajar un abordaje como mucho más conceptual. Y que las imágenes, él también habla un poco del tema de la supervivencia de las imágenes, se resisten a la clausura del sentido. O sea, las imágenes, incluso las que parecen más anestesiadas, como vamos a ver algunas, las que fueron como un componente del imaginario nacional, que después quedaron invisibles porque estamos como tan sobreexpuestos que ya no las vemos, ya no nos despiertan aparentemente interpretaciones, no están cerradas, están latentes. Y en realidad lo que necesitan en algunos casos es justamente como un contexto que las resitúe. En realidad no tanto, ellas siempre nos están mirando, es otro concepto de Huberman, cuando habla de lo que vemos, lo que nos miran las imágenes, siempre nos están mirando, que nosotros recobremos un poco esa mirada para poder sacar nuevamente información en ellas. Esto va a ser muy rápido, decía, ya lo vienen planteando desde el inicio de la jornada. El cuadro de Blanes simplemente era como difícil que no lo tengamos en mente, ¿no? Pero era como para que lo tuviéramos en mente como épica fundacional. Si fueran los evangelios fundacionales, el génesis del concepto identitario de nación, bueno, en el principio fue Blanes. Y en realidad ese no es un tema uruguayo, un poco esa idea tan conflictiva que tenemos con la idea nacional, les comparten todos los estados americanos, capaz con mayores o menores traumas, ¿no? Tendrán más trauma, menos trauma, más herida de nacimiento, menos herida de nacimiento, pero todos los estados latinoamericanos, y ahí por eso es una historiadora del arte que habla, justamente trabaja los artistas latinoamericanos pensando el pasado, plantea que
la segunda mitad del siglo XIX necesitaba el concepto de nación, instalar un concepto de nación en la mayoría de los estados americanos, necesitaba una épica. Y para eso tenía que representarse de una determinada manera. Un poco de lo que Pío y el profesor Marco hablaban de la crónica de cómo llegaron desarrapados, sucios, sin ropa. No entra en la épica. La épica son esas camisas blancas de Blanes. Eso no es historia, pero sí es. O sea, esto es una fuente histórica también, no porque encontremos en esa pintura el relato, sino que nos habla de la época en que fue hecha. O sea, es una fuente histórica y mira en esa idea de Diurna, lo que vemos, lo que nos mira, lo que estamos mirando y lo que nos está mirando es el concepto de nación del último tramo del siglo XIX. Estaba en duda si la ponía o no la ponía, pero vamos a hacerle justicia a Josefa. Estas serían como los evangelios apócrifos. Si en el principio es, claro, Blanes se hizo la luz y están los 33, esto, Artigas en el Paraguay sería como un poco más reconocido, un poco más aceptado, pero también estaría como los evangelios apócrifos frente a el Artigas de la Ciudadela. Son documentos que están, son visualidades que el de Artigas en el Paraguay es mucho más conocido que Josefa, que resignificada recientemente, pero también son imágenes que nos están mirando y nos están interpelando desde es un pasado muy cercano al de Blanes, pero en un Uruguay diferente. Pero mi énfasis era plantearnos los centenarios. Cuando llegamos a los centenarios, pensemos fundamentalmente sobre todo concentrémonos más que nada como en los festejos que rondan el 25 y que rondan el 30, que son un conflicto además, ¿no? ¿Cuál es la fecha? Es un problema. Hay una cita más adelante que dice, hubo un debate historiográfico permeado en el Parlamento, permeado por política, hubo un debate político permeado por algunos aspectos historiográficos, en todo caso, me parecería más. Acá, digamos, el Génesis ya está pintado. Acá lo que están construyendo en este contexto de país modélico, o sea, la idea de nación y la amalgama está relativamente, está instalada. Acá lo que hay que presentar, primero que nada, para Uruguay, y cuando es Uruguay están pensando sobre todo en Montevideo, proyectando a otros lugares, pero este ciclo de festejos está como muy centrado, hablan de el país, pero cuando vemos por lo menos las crónicas más cercanas, como la prensa, está planteándose fundamentalmente Montevideo, ayer, hoy y en el futuro. Es muy centrado en eso, y de ahí en todo caso planteando que eso es radiar para el resto de los departamentos, pero no, indudablemente la prensa local trabaja lo departamental, pero digamos que ese país modelo es fundamentalmente urbano y ese país modelo es fundamentalmente montevideano, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener, yo elegí un montón de imágenes que son en realidad poquitísimas en relación a lo que estaba diciendo, ese ecosistema visual o a esa serie de ecosistemas visuales que se empiezan a forzar, instalar y pelear entre ellos, y que además no tienen el más mínimo, ese concepto, ¿no?, del país modelo, de sociedad hiperintegrada, también pasaron por eso mis pobres alumnos, esos conceptos tenían que visualizarse, o sea, tenían que instalarse, materializarse, y acá se cruza, la pintura tiene peso, hay proyectos pictóricos, son más, digamos, como dentro de otros espacios, por ejemplo, todo es monumental el proyecto pictórico dentro del palacio, pero está dentro del palacio, no es como un espacio museístico, no tiene las mismas características, escultórico, urbanístico, cruza una cantidad de aspectos
y conjuga esa idea de hiperintegración. Acá tenemos me gusta mucho esta foto, que es del Centro de Fotografía de Montevideo, cuando ahí en febrero del 23 están por subir Artigas en el pedestal, porque era cuando todavía fueron el ratito que el que circuló por la Plaza Independencia en Montevideo lo pudo ver. No estaba él arriba mirando en su caballo de emperador romano, o en su caballo, que también fue toda una polémica. Pero en realidad me hubiera gustado hacer como una especie de videíto donde pasaran la acumulación de cosas, porque es abrumador. Cuando uno empieza a ver, ¿no?, proyectos edilicios, urbanísticos, monumentales, pero después festejos generales, ¿no?, brindis de honor, con las bellezas de ayer y de hoy, el mundo uruguayo en el contexto del 25, del 23, del 30, de distintas fechas, concursos de disfraces de la semana del mundo uruguayo de tal lado, llenó de indiecitos igual, muy interesante. Ahí perdí esa imagen, esa revista, si no era genial para traerla. Pero, ¿qué tenemos, no? ¿Cuáles son como los elementos, algunos de los elementos visuales? Me pareció también interesante, como tenía ese Artigas en andamiaje, el palacio en andamiaje, Artigas, el día de la inauguración, la escultura ya dejó de estar a nivel del público, ya está en su pedestal. Son como muy sugerentes también en este concepto de imagen monumentalizada y que nos ve y que nos mira, estas imágenes veladas. El monumento Artigas es una historia en sí misma, ¿no? Porque la piedra fundacional de 1880 y pico, después hay montones de vueltas con el concurso, terminan optando por esta imagen, como la imagen más depurada, si bien decir, como europea. Está en la Plaza Independencia, el caudillo federal, está en la Plaza Independencia, va a tener posteriormente en esa escenografía, se le camina por encima a un montón de aspectos del relato histórico, como se le caminaba por encima en las otras imágenes, y eso forma parte justamente de la construcción nacional que se está necesitando instalar. Tiene que ser un relato sin fisuras. Volvemos un poco a la idea de tal pasado para tal presente. Este presente necesita ese pasado. Si era como épico en el siglo XIX, es monumental, moderno, en la vanguardia de una ciudad y de un estado que es modélico, y donde además como que en ese ecosistema acá están, también para mis alumnos del IFED, que siempre los mando a referenciar, acá está todo referenciado al final, pero me parecieron algo muy potentes. Acá es un tema curatorial, o sea, no les puse los pies como para que tuviera como toda la foto ocupando lugar. Construcción, o sea, se construye la Rambla Sur, que se declara, si los parques urbanos no dejan de ser como el fondo de la casa, y eso lo ve como el que habita ahí. La Rambla es abrir el frente de la casa, plantear los documentos, pero ¿qué va haciendo eso también? Eso va barriendo una cantidad de aspectos y de elementos de la fisonomía de la ciudad. El Palacio Legislativo implicó una cantidad de expropiaciones, un montón de terrenos que sacaban. La Rambla Sur tiró un montón de cosas, incluyendo lo que se denominaba, como va para el otro lado, pero que se denominaba parte por lo menos del Bajo. El Palacio Legislativo no podía ser solo el Palacio Legislativo, tenía que tener como esa puerta de acceso, o esa vía de acceso que va a ser, bueno, a la Avenida Libertador, agraciada en su momento, es otra cantidad de demoliciones. Se va juntando como una fisonomía visual con otra en una hiperintegración que es como el relato que termina instalándose de ese modelo, de ese país modelo, ¿no?
epidérmicamente, ¿no? Por lo menos en el afuera, muy bien, con un engranaje muy fuerte, con un discurso que sigue como muy instalado en el imaginario colectivo de ser el país modelo, y en la realidad mucho más conflictivo y más tenso. La pintura histórica no deja de estar presente, traje a Blanes Viale en ese formato, porque hay otra cosa importante. Todo esto sucedía y volvía a suceder, porque sucedía en la inauguración, sucedía en los distintos festejos en torno a la inauguración, y en esto que ya tenemos fotografía, una prensa consolidada, con mucha difusión, el concepto benjaminiano de la imagen reproducible. Esto se reproduce y se reproduce y se reproduce y sigue pasando, ¿no? Continúa sucediendo a través de la prensa, y el hecho, todo esto, que las fotos, y podemos seguir pasando porque la idea es eso, como abrumar un poco con esta pequeña selección. Acá tenemos no conseguí la imagen del monumento del Gaucho cubierto, es el día de la inauguración. Todas estas fotos, en realidad pocas, salvo la del Palacio Legislativo, que no tiene, tiene autoría, pero no tiene como un destino de prensa, no eran tampoco fotos incidentales que sacara, o sea, no era esa fotografía, la de la época, ¿no? Pasar y sacar como sacaríamos nosotros, sacarnos una selfie con el Gaucho por ser inaugurado. En general tenían un destino, están en el centro de fotografía, pero tenían un destino para la prensa, ¿no? Donde seguían replicándose, y la fotografía ya era conocida. Esto hacia, en la década del 20, el monumento del Gaucho, están todos en orden cronológico, es del 27. Acá tenemos otras de las que voy a hablar, de la maestra de Severino Poza en la Plaza Lafone, y el polémico aguatero que no es tal de Belloni en la Plaza Viera, cerca de mi casa. La idea es, todo tiene un lugar. O sea, en esa representación hiperintegrada está el Artigas en la Ciudadela, con todas las contradicciones, no importan esas contradicciones. Tenemos un eje axial que va a ir de Artigas al Obelisco, además, ¿no? En distintos momentos constructivos, haciendo el desvío por Agraciada al Palacio Legislativo. Estamos generando todo un espacio, lo que sea, hiperintegrado y modélico, pero en ese espacio hay como representaciones más periféricas. El Gaucho está céntrico todavía, pero un poquito más hacia afuera. El Gaucho, la maestra, el aguatero, el labrador, el inmigrante, todos van a tener un lugar, pero es un poco como planteaba Aparicio en la última ponencia, cuando hablaba de no imponer los modelos patrimoniales. Bueno, pues sí, imponemos, acá no es tanto imponer el modelo patrimonial, es imponer la imagen. O sea, están todos representados. O sea, pusimos al Gaucho, al final de todo este periplo no puse la imagen porque se corría un poco, aunque el obelisco también se inaugura en el 38, se me corría un poco. Los últimos charrúas se inauguran en el 38. La maestra y el aguatero son del 30 y poco, 31, 32. El inmigrante es un poco anterior, pero todos son más o menos en esa órbita. Los representamos a todos, pero no se representan a sí mismos, los representamos. Hay unas representaciones que están representados, de nuevo, normalizados. O sea, entran en esa norma visual y ahí quedan. O sea, en una forma de representación al punto, vamos a ver cuando vemos la desacralización posterior, por lo que está llevando por el barril el aguatero de Belloni, es un estercolero, está llevando las aguas hervidas. Y eso después se va a analizar, pero se lo plantean relativamente, se lo plantean bastante contemporáneamente, pero no, es el aguatero. O sea, esto es una imagen normalizada. O sea, si planteamos, son 33, son 33 de tal, estaban limpios. Artigas está en la Plaza de Independencia, está en la Plaza de Independencia. Esa es ¿qué hace una mujer? Somos modernos, vamos a sacar a la mujer de la casa, no está cocinando, es la maestra.
Bueno, reconocemos la presencia de los esclavos, bueno, está llevando agua, no está llevando caca, está llevando, bueno, o agua con caca, está llevando agua, y era como ese discurso muy neutralizado, pero a la vez que, bueno, ¿qué tenemos además? La construcción del tema, el estadio y la fotografía, las dos cosas, que aparezcan fotografías aéreas, en publicaciones uruguayas, en publicaciones que se mostraban al mundo, era decir, exactamente. Uno cuando lee que habían proyecciones de que íbamos a hacer no me acuerdo cuántos millones dentro de un siglo, y dice, ¿cómo se creían eso? Pero cuando ve toda esta parafernalia visual, o sea, entiende un poco más esa idea de cómo vamos a estar mal si estamos saliendo de la empresa internacional, vista aérea, el estadio, el mundial, y qué pasa con el, bueno, esto es una cosa maravillosa, digamos, en construcciones de estas monumentales cerraría un poco como el ciclo de los centenarios. Decía lo de los últimos charrugas son del mismo año, pero lo vería como en otro contexto. Esta cerraría el ciclo en el 38, el obelisco a los constituyentes de 1830, que se inaugura un 25 de agosto. El 25 de agosto del 38. Y hasta en eso, digamos, es como maravilloso, como, bueno, no importa, o sea, la conjunción está normalizada, no hay contradicción, porque todo forma parte de la épica que tenemos que mostrar. Acá yo hablaba del ecosistema visual como programa urbano normalizador epidérmicamente, porque las tensiones están adentro, hay un montón de tensiones de gente que no está representada, hay hasta acá las autoras, un ensayo en el libro de Los Centenarios que dirige Caetano, Susana Antole y Cecilia Ponte, que trabajan La Nación en bronce, en mármol y hormigón, que se los recomiendo. Habla específicamente de un poco como de los líos que hubo para construir el palacio legislativo, las distintas vicisitudes, y que eso, digamos, es como una metáfora del conflicto ideológico en torno a la fecha del centenario. También el valor emblemático de la operación urbanística que necesitaba todo eso, pero planteando esa idea. Gana de alguna manera el relato normalizado, el relato optimista, el relato del país modelo, lo que les decía de las fotos, porque están estas imágenes que son efímeras, pero a la vez de control perdurable, la prensa y toda una cantidad de cajas de resonancias que necesitaba ese país modelo. Es una imagen, la segunda de julio del 30. O sea, es difícil, de nuevo, es Montevideo y es un pedacito, y se sentía representado fundamentalmente en Montevideo, pero la idea es que esto, además, trascendían estas fotos a la prensa internacional, generaba como una sensación de uruguayos campeones que se reafirma con el triunfo futbolístico. Soy muy poco futbolera, sí, un desastre en ese sentido. Y cuando lo he analizado históricamente y lo he analizado visualmente, básicamente, y me ha llamado la atención la importancia que sé discursivamente que fue importante el triunfo del 30. Me sorprendió en distintas recorridas, investigaciones, lo importante que fue visualmente, lo importante que fue en la prensa. Nasasi promocionaba aspirina, por ejemplo, ¿no? Hay firma Nasasi recomendando la aspirina. Me gustaron estas tres tapas, también son portadas del Mundo Uruguayo, que muestran lo arquitectónico y esa mezcla, ¿no? Lo moderno, lo vanguardista y la alegoría de Blanes en el medio, en tres tapas, y todo eso convivía porque era eficiente, convivía porque resultaba.
Acá hay otra cita de Huberman planteando esa idea de justamente estas imágenes, ¿qué nos están diciendo? Esa idea occidental de que la imagen, que esto es pasivo, que esto es inocente, ¿no? Que es el estadio nomás, y es una alegoría de la patria nueva, además se llama esta alegoría. Y los tres triunfos, bueno, no son, ninguna imagen es inocente, y ninguna imagen deja de ser como una intrusión. O sea, no solamente ser contempladas, ser miradas, sino justamente como buscar morder esas imágenes para ver qué encontramos. Y me gustaba la idea de que sintetiza un poco esa sensación de que todo ese discurso, capaz que visualmente tenemos mucho más presente a Artigas en la Ciudadela y a los 33 Orientales que la superproducción visual de los centenarios, pero que se instaló el concepto, se nos arraigó, se nos prendió la idea de país modelo, es indudable, y que toda esta escenografía estuvo involucrada, creo que es importante. ¿Cuándo se quiebra eso? Pegamos un salto temporal, no estamos en los bicentenarios, pegamos un salto con una obra del 72 y una obra del 73, años interesantes cualquiera de ellos. ¿En qué momento visualmente, y ahora vamos a pasar a arte conceptual, arte contemporáneo, así que estén preparados? Como agua mientras se prepara. En determinado momento, las artes visuales, en esa idea, ¿no? Por lo menos en un sentido vivo, de acompañar en forma vital esas construcciones, parecerían tener una especie de divorcio. Hay un divorcio en los 50 y en los 60 ya narrativamente de la idea de país modelo, se empieza a problematizar y empieza, por ejemplo, el tema del Uruguay como problema, y ahí empezar con los traumas de nacimiento y ese tipo de ideas. Y el arte lo empieza a reflejar enseguida. Bueno, es complejo decir cuándo lo empieza, pero hay un quiebre en la cercanía de la dictadura y en la dictadura, y a partir de la dictadura hay un quiebre visual significativo y muy importante. Yo elegí, pueden ser miles de obras, como siempre, como en todos los casos, elegí dos que me parecen muy interesantes porque dialogan con el pasado. Teresa Vila trabaja las veredas de la patria chica, las veredas rotas, volvemos un poco al urbano, que es ese país, esas veredas rotas que también era algo que los estudiantes cuando se movilizaban empezaban a buscar pedazos de vereda para poder tirar, enganchadas con esos, ¿no? Ese acercamiento peligroso y palabras vinculadas al ideario mezcladas ahí, y algo que hago muy inédito en Uruguay y muy arriesgado a hacer en el contexto de dictadura, pagamos de salida igual, que hizo Nelvia Rodríguez Romero en la Galería del Notariado, buscando como otros elementos identitarios en una compleja definición entre performance, activación, instalación. Ese es un pedacito. Era como toda la galería fue como una especie de recorrido donde se representaba aspectos del exterminio de los charrúas, por eso se llama Sal si puedes, con una forma muy contemporánea para la época. Entonces, el presente deconstruye o tiene una anestesia de la simbología. Mantenemos la simbología, son simbólicos estos elementos, si los tenemos relativamente anestesiados, si cambiamos un poco el registro. Volvemos a Ivonne Pini y ya efectivamente plantea que las dictaduras latinoamericanas generaron por lo menos una revisión de las nacionales, nos invitaron a revisarnos, ya lo habla visualmente, por lo menos, que visualmente llevaron justamente a decir, bueno, pero los orientales, ya se discutía, pero el cuadro, enseñarle en la escuela, bueno, lo que plantearon, me gustaría ver todo el video de los alumnos que dijeron esto es una ficción, la palabra ficción que utilizan ellos es maravilloso, pues mucho mejor, no es una mentira, es una ficción, es una construcción. Pini dice que a partir de las dictaduras, sobre todo, empezamos a necesitar revisar esas construcciones, aunque todavía se seguían
como imponiendo identidades. Esta es una alegoría de un artista, Carlos Tonelli, la hizo en el 96, no fue en dictadura, fue por un encargo presidencial. Nunca había visto a Pelufo Linari decir tantas cosas de una pintura. Gabriel en general es moderado, no sé, se apasiona también, pero nunca había visto una reseña de Gabriel Pelufo diciéndole tantas cosas sobre la pintura. Pero básicamente dice que están sirviendo a la patria un plato de postre, más o menos, ¿no? Que está embalsamado. Y esto no lo está diciendo Gabriel, lo estoy diciendo yo. Pero lo que nos plantea también que las identidades se construyen, pero tampoco se imponen. Las identidades se construyen en parte de elementos que, por motivos, por fibras que son tocadas, por discursos eficientes de repente, por contextos favorables, de alguna manera generan épica, lo que decíamos, y generan algún tipo de adhesión. Que esta disección que se hace acá de todo lo posible, la bandera, esa especie como de ángel patrio, Artigas, el ceibo, la leyenda patria, el tabarela, el cinta blanca colorada, el sol de la patria, 800, 1500 cosas más que hay, es eso, ¿no? Es como poner en un platito servida y fue un cuadro que, bueno, generó, por lo menos en Pelufo Linari, mucha indignación. Todavía no hemos hablado, ya estoy muy mal de tiempo, si me vas a pasar el papel. En cualquier momento, pero no importa, apuramos. Acá, en realidad, antes de plantearnos un poco qué hicieron o qué no hicieron o por qué, es difícil porque estamos muy cerca, ¿no? Pero ¿por qué está la sensación de que las construcciones visuales de los bicentenarios, incluso en las revisiones artísticas, parecen ser como pequeñas, moderadas, tibias y bastante efímeras? Los 90 tuvieron un olorcito, un saborcito a intentar desmonumentalizar. Como, los artistas jóvenes de los 90 estaban enojados por artistas, estaban como matando a sus padres, artistas que habían sido, algunos se exiliaron, con otros no tuvieron como demasiada continuidad, estaban enojados con la dictadura, estaban enojados con un montón de cosas. En la música capaz que se refleja como un poco más, en las artes visuales menos, pero en los 90 tuvieron como unas sacudiditas moderadas. Esta fue una importante en el sentido que generó mucho lío, ¿no? Ricardo Lanzarini, esta intervención urbana en el monumento de Aparicio Saravia, cuando le colgó las carcasas puso carne de vaca en el monumento de Aparicio Saravia y escribió con la tipografía en un stencil que se podía sacar, la tipografía que ya tenía el monumento, de los caballos de la patria, como buenos caballos cagadores tienen olor a podrido. Y eso nomás fue un lío, o sea, tuvo proceso penal, ¿no? O sea, salió, coincidió, por ejemplo, con el cuarteto y el tren bala, y el día que Artigas se emborrachó Jorge Smoris en su unipersonal Los Uruguayos, la Patria y la Cumbia, que también tuvo que ir a la justicia. Después lo aprovechó, como no podía ser de otra manera, decía: único espectáculo es declarado que no vilipendia los símbolos patrios. Lo ponían afuera del teatro. Andrea, creo que mencionabas tú Diego Massi. Igual es complejo, porque Diego Massi tuvo permiso municipal para hacer esto, ganó un salón, entró a un salón municipal y la intendencia lo dejó por los 2 lunares. Ahí fue la familia de Beloni que se indignó y que planteó retirarlos y se retiraron. Después, años después, volvió a hacer la intervención. Y, para poner otro ejemplo, cuando Pablo, más sobre el final, cuando Pablo Conde, en un momento, no es que la Ciudad Vieja esté muchísimo mejor, pero en un momento que había como muchísimas casas tapiadas, agarró y tapió la Ciudadela en ese mismo, con ese sentido crítico. Y bueno, son... muy largas, eso para ustedes, Malosetti. Ahora se las ahorro al resto. La idea un poco sintetizada de Malosetti es las imágenes, ella habla de las imágenes poderosas estas, la de la caja de resonancia del manual de historia, la que se nos mete por los ojos hasta
hasta que se anestesia, en realidad, entra por los ojos hasta que no la vemos más, sí mantiene su poder, y ella en realidad plantea que sí, entre otras cosas, una cosa que nos dice que sí, le colgaron esos precios a Arabia, se saltaron, el día que Artigas se emborrachó, todos son unos saltos más bien políticos, saltaron políticamente, también a veces un poco por exposición, pero hubo reacciones, así que un poco ahí parecería que la épica sigue medio sensibilizándose. Malosetti plantearía, y acá sí tenemos la imagen de los bicentenarios, Andrea saca foto. Los bicentenarios, sí, también pongo tibios proyectos de desanestesiar la mirada. Esta es una etapa, yo diría que es en construcción. Está para construir desde la historia fea del arte, ¿no? La historia del arte tiene que construir esto. Hay más ejemplos, el 2011 estuvo más movido en términos visuales. Esto es un fotolibro de Martín Atme que se llama El Padre Nuestro Artigas. Martín hace un recorrido visual por imágenes de Artigas que encuentra, no las interviene. Él encuentra en primer lugar en su facultad el stencil en el water y se da cuenta que si hubiera estado en un marquito no lo veía y como está en el water lo miró. Y eso le planteó que había un campo ahí que tenía que seguir y se fue a buscar todas las imágenes de Artigas más extravagantes que pudiera encontrar. Yo puse las dos más, pero hay muchas en el libro de estuario, como el Artigas Charles Atlas o Tarzán, no me doy bien cuenta, y el Artigas en el water. Y Fernando Atme, un semiólogo, lo que plantea es eso, que lo que interesa quizás acá es cómo lo que hace Atme y lo que hacen otros artistas en ese centenario, en el del 11, es como lo que dice acá, ¿no? Como desanestesiar a los codazos esas imágenes que ya quizás ellas nos estaban mirando, ¿no? Lo que vemos, lo que nos mira, pero nosotros no, las volvemos a mirar, detenemos la mirada y lo que plantea acá, y de alguna manera es como el acto, esa subversión que pedía Didi Uberman, ¿no? Esa subversión de exigir a la imagen que nos vuelva a decir cosas. En un sentido parecido, otros artistas, Alejandra González Oca y Aldo Barofio, trabajaron en ficciones artistas, fueron a buscar también como imágenes y juegan con la idea de la ficción, ¿no? Como descomponer lo monumental, a ver qué se iban encontrando abajo de eso y encuentran Artigas inverosímiles, agujereado. Ellos hacen todo un collage con distintos Artigas viejo pero que estuvo en la caja de resonancia del billete, de rulos y charretera, y todas esas construcciones, y tenían este juego también de, bueno, y si no quiere pensar, llévese el Artigas en bandeja, ¿no? Si no, claro, esa es lo que no podía ver. Y lo tiene acá, el Artigas del supermercado, si no tiene ganas de reflexionar mucho. Y un poco acaba de nuevo la idea de la ficción, el curador Torres habla de que es extraordinariamente sano educar la mirada para conmoverse con estas cosas que, de nuevo, siempre tenemos que pensar qué presente nos están mostrando. O sea, estas imágenes del pasado nos están hablando del presente, y estas imágenes que están generando el 2011 vuelven a la ficción y vuelven a la construcción, pero nos hablan también de nuestra característica social. Esto lo puse por Marina, si no lo pongo se pone muy mal, que es los Silva Bros, los hermanos esto es de un de estuario también, y también lo prologa Andach, dos hermanos historietistas, pero que se presentan como ese colectivo, firman así, los Silva Bros. Montevideo 2015, Mausoleo de Artigas, son tiempos oscuros de delincuencia, corrupción y Tinelli. Una que otra vez el universo debe equilibrarse para contrarrestar el caos reinante, una fuerza cósmica ingresa en el lugar, y de esa fuerza cósmica que quiere sacar al mundo de los tiempos de delincuencia, corrupción y Tinelli, nace un prócer zombie, que no es un zombie, no come cerebro, pero es como una construcción extrañísima, porque no tiene conciencia de quién, tiene como vagos recuerdos
recuerdos. Y en términos de guión a veces es un poco raro, pero como profesores de historia se los recomiendo que lo revisen. Tiene tres, el uno se consigue difícil, que es porque además se desmaya Blandengue, se viste con la ropa, sale, Plaza Independencia de noche, lo primero que pasa lo roban, obviamente, ¿no? Lo primero que le sucede es que lo roban. Estas son las dos primeras páginas, en la página de Vestuario lo tienen y los Silva Bros tienen su página para que lo miren. Esto ya es el aura, y lo puse hoy porque cuando estaba pensando en el cagatenero, el estercolero, y cuando estaba Aparicio hablando de imponer los patrimonios, Alejandro Cruz, un artista visual afrodescendiente, hizo esta intervención del boceto en Aguas Hervidas, ¿no? O sea, lo puso en el EAC. Nos puede parecer todo, Artigas, el día que Artigas se emborrachó, el prócer zombie, esto nos pueden parecer faltas de respeto desde algún ángulo, pero en realidad son construcciones, siguen siendo construcciones, es una construcción y la invitación es mirar esa construcción desde, sobre todo los que somos de historia, desde la mirada anacrónica que propone Didi Huberman, ¿no? Esa idea del anacronismo de la mirada, de esta secuencia de épocas que está trabajando la obra. Acá María Noel Silvera plantea se hizo el año pasado en el Museo Histórico Casa de Rivera y en el Museo Histórico, en la Casa de Rivera y en el Blanes. Acá el montaje se ve, porque la foto pretende que justamente no se vea como demasiado el montaje. Si miran bien, está colgado, proyecta sombras, ya recrea el cuadro, recrea varios cuadros históricos e incluye en todos los cuadros una mujer. Con una mujer, eso está colgadito y en realidad frontalmente, como que tu mirada unificaba, si lo veías lateralmente, veías la distancia, porque aparte había una distancia que había que respetar, no podías enchufarle arriba ni a Blanes ni a ninguno de los que intervino. Yo tengo algunas diferencias con el proyecto en algunos aspectos, muy de profesora de historia pesada y conceptuales, pero lo que me parece interesante es como esa renovación de mirada, ¿no? Se llama Libertadoras. Hay un punto que habla, ahora te contamos la historia de verdad, que siempre en China cuando me dicen que me van a contar la historia de verdad, pero sí me parece interesante esos replanteos, ¿no? Un artista afrodescendiente toma la imagen y se llama, lo que no planteé, Fe de Ratas, se llama el anterior, ¿no? Y le pone Fe de Ratas. María Noel, con una técnica como súper convencional, fuera como de los parámetros de lo que pensaríamos que es el arte actual, trabaja la idea de, bueno, si es una ficción, yo ficciono también, es una ficción. O sea, no, en algún punto las mujeres están en la revolución. Las mujeres estaban en todos los espacios. En algún caso podrían ser lanceras, pero aunque no lo fueran, hablaron Marco y Pío, creo que fueron ellos los que hablaron de los Del baile. No, sí, de las mujeres en el baile. No, siempre se me va el apellido de Ruiz, los hermanos Ruiz, los que trajeron la caballada. Ana Frega plantea, los hermanos Ruiz trajeron la caballada y los brasileños van a la estancia y están las hermanas Ruiz y la madre y la señora de Ruiz solas y le piden caballos y tuvieron que salir del paso. La crónica no dice ni que les quemaron la casa, la estancia, ni que las violaron. Aparentemente no pasó nada, los convencieron, estarían apurados, siguieron, no pasó, pero bueno, se habla de esa parte del momento de la señora Ruiz, ¿no? Debe haber estado complicado. Le dieron, también lo cuenta Ana, unos caballos que no estaban domados y le dijeron, estos son, pero no están domados, nosotras no podemos subir, no sé si ustedes no pueden. No están en el juramento, pero la presencia está. Eso me parece interesante ese planteo. Eso no es como forcemos a que el cuadro diga una cosa, sino que activemos otras representaciones desde lugares documentados, además.
Mariana la recomiendo, es en el Cabildo, 60 localidades, pocas localidades. Cabildo de Montevideo, esperemos que lo traigan, que haga itinerancia. Está presentando Fiesta Patria. No es una performance, es una obra de teatro, pero de nuevo, ella justamente está planteando y trabajando dice que parte de las heridas identitarias, pero también un poco juega con la idea, bueno, tenemos las heridas identitarias, revisemos las heridas identitarias y terminémosla, o sigamos, pero las tiene todo el mundo, revisémosla de una forma crítica, interesante. También plantea que no es como para esto, es todo lo contrario de decir esta es la historia de verdad, ¿no? Este es un análisis y construye el libreto. Yo he visto el proyecto, pero no la vi en escena, porque quiero verla, porque construye el libreto con documentos históricos, o sea, pone a los actores a trabajar con documentos históricos para generar los espacios. Les tiene que gustar el teatro donde ustedes se mueven, suben y bajan también, porque no van a estar sentados, van a recorrer el Cabildo, pero me parece como un elemento, unas construcciones interesantes de la deconstrucción, por decirlo de alguna forma. Y no me deja. Quería trabajar, quería ver un momentito, capaz que lo vieron en el video que Presidencia de la República presentó sobre el desembarco y problematizar un poco esa vuelta a la épica. La necesitamos, no, y por algún motivo, ya me pasó 2 veces, lo podía ver hace un rato y ahora me niega el acceso. Por algo será. Por algo será, por supuesto, Carlos. Nada pasa porque sí. Didi Uberman estaría de acuerdo. Didi Uberman estaría de acuerdo contigo, además, ¿no? Si la imagen está en negro, por algo te está diciendo, te está mirando y te está diciendo algo. Entonces, capaz que lo tienen presente. Un poco estaba plantear esa idea. Yo tampoco quiero establecer que mi historia es la de verdad y las otras no. Pero un poco analizar, bueno, si estamos revisando esto, precisamos la épica, precisamos volver a esos orientales que están un poco sucios de cara, pero limpios de camisa, todo lo que decías vos hoy de mañana, Pío, y justamente que decías que no aparece ahí, que se reúnen alrededor del jefe, que dice vamos a jurar. Bueno, era como dejar instalada la idea, lo pueden ver en el Instagram de Presidencia, no sé por qué, es por un tema de la presentación. Y para que vean que estoy terminando, pensando 4 minutos más pasado. 2 reflexiones finales. Esto pensé en mis alumnos y con Cabrera y Balino trabajamos, pero ya lo haremos, y en realidad todos los que enseñan, iba a estar con un público que trabaja con historia y que enseña historia. Esa idea que la historia ha sido evasiva con los problemas que representan las imágenes en sí mismas y que son productos culturales y que son fenómenos sociales y que son fuentes documentales y que no pueden ser ilustraciones que cortan nuestro discurso escrito o que aparezcan en la clase como un dibujito para entretener un rato, sino que son una fuente de información de la época que están representando y de nosotros mismos. Y lo último que me gustó, Ricardo Bolione, un crítico de arte, habla de los rasgos de Artigas, pero lo llevaría a la sobreexposición de los rasgos o de la mirada heroica, que eso, ¿no? Estar atentos, tener una mirada atenta, tratar de ver y mirar de nuevo para que esa sobreexposición a la que nos sometemos con las imágenes de la nacionalidad y con las imágenes en general, no sean como esa carta robada de Poe, que todo el mundo la puede ver pero nadie la encuentra. Esa era básicamente la idea. Muy bien, no te pasaste casi nada, así que estamos bien. Volvemos a la misma dinámica. Si alguien quiere preguntar algo, ya hay manos levantadas, así que no te río. Bien, pregunta. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, agradecerte por el tiempo, profe.
Ay, la es tu ponencia. Es tu alumno, ay, es tu alumno. Un poco consultarte, porque ya tenía más o menos ¿Cómo te fue el parcial? Y más o menos vi que lo empezaste a desarrollar en el recorrido de tu ponencia, pero quisiera preguntarte a modo personal, a ver qué opinión te merece, si tienes alguna opinión formada, en qué rol debe cumplir el arte o la imagen en este caso en base a la mirada del bicentenario. Cómo se tiene que jugar, cómo se tiene que componer, qué espacio cumple la imagen en ese aspecto. Sí. Y la siguiente pregunta, en base también a lo que pusiste con respecto a la historieta, es si conocías a Gabriel Cardoso, que es un muchacho que escribe mangas, que es, para la gente que no conoce un manga, es como una historieta, un cómic, pero versión japonesa, que también lo hace con respecto a Artigas. Y si querías saber si conocías el trabajo de él y en caso de que sí, qué opinión te merece. No. Gabriel Cardoso, decime obra, algo, un título publicado. Yo lo conozco simplemente por hacer historietas de Artigas, mangas de Artigas. Porque hace poquito habían sacado otro cómic que no lo tengo registrado, capaz que era el de Gabriel, pero... Está en Instagram, capaz lo busco, porque Perfecto. en realidad mi conocimiento, igual si es Gabriel Cardoso, mi conocimiento es mi hija me pidió plata para comprarse eso en una Comic Con, así que Puede ser que sea él. Perdón, y otra cosa que me quedó en el tintero, que en realidad lo vinieron abordando todos, y esto de la identidad del... Déjame responderte lo primero, porque si no nos vamos a olvidar lo que preguntaste. Con el tema de los bicentenarios, en realidad yo considero que es algo de construcción. Yo no tengo clarísimo qué función va a cumplir la imagen visual de estos bicentenarios. Tengo algunas referencias del 11 que fue como un abordaje crítico y revisionista, y a la vez escaso, no fue como una gran producción. No son temas, pero que mostraba del 90 también, no parecerían, son temas que, como lo que está haciendo Mariana, ¿no? Como que de golpe un artista se moviliza y lo trabaja, pero no le encuentro como una línea de continuidad absoluta, pero es medio pronto también. Considero sí que a nivel, digamos, de producción en general va más por lo efímero, lo que hicieron Alejandra y Aldo, alguna cosa que capaz quedó en el acervo del museo, pero no está como en movimiento, no sé si está en la colección del museo. El libro de Martín se consigue, pero más o menos, está en estuario, o sea, hay pocas cosas conservada para construir después una visualidad general, pero me parece que no tengo una respuesta, sería como más llegar al, ¿qué quieres? Vamos a llegar al 30 y ahora sí, lo que ibas a, lo último que ibas a preguntar. Con respecto a esto de la conformación del sentirse uruguayo, algo que venían los tres ponentes trabajando, ¿no? Esta de la realidad, más que nada en tema aula, ¿no? De las fechas y los anacronismos, ¿no? Ante 1825, 1830, el decirse uruguayo, sin la creación del Estado, era imposible. Mi pregunta concretamente es si recién a partir del centenario es que se consolida esa imagen del sentirse y pertenecer al Estado uruguayo. Es muy complicado. Dale a Carlos, ahora cuando venga. Carlos te responde. Carlos te responde. Yo creo que cuando está... También habría que ver cómo... Tenemos como esa idea generalizadora. En ese concepto de hiperintegración, diría que en el siglo XX está instalada, pero está instalada para quién también, le preguntase de eso, ¿no? Como un montevideano alfabetizado, el sector urbano, ahí sí, y en otros casos posiblemente no, porque estamos hablando de un artista visual del siglo XXI que necesitó hacer, no sé, no es que no se sienta de repente identificado como uruguayo, pero no se siente, no se encuentra de pronto en la construcción histórica y necesita revisarlo. Entonces, bueno, es como complejo. Carlos te responde mejor. Pero capaz que espero que se haya olvidado la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de lo visual, capaz que sí te di como una idea. Sí. Verónica, felicitarte por la exposición. La verdad que es muy buena, que nos hace
mover las estructuras y está buenísimo. No, me quedé pensando, es más bien un comentario sobre el cuadro de Tonelli que mostraste, que me trajo a la memoria lo que fue el stand de Uruguay en la Exposición Histórica Americana en Madrid en 1892. Que el stand de Uruguay fue una exposición donde cada país llevaba, bueno, lo más representativo que consideraba, y el stand de Uruguay era el cuadro de Tonelli. Eran las mismas cosas, incluso está el Antropolito. Yo llegué a eso un poco siguiendo la historia del Antropolito. El Antropolito, un mate, una guitarra, un poncho, y esa era la imagen que se había construido en Uruguay. Eso era lo que el Uruguay no solo mostraba hacia adentro, sino que mostraba hacia afuera, mostraba hacia el mundo. Eso somos nosotros, y esa es la construcción. Entonces, simplemente era ese comentario, que el cuadro de Tonelli era el stand de Uruguay en la Exposición Histórica Americana en 1892. Claro. Tal cual. En ese caso, el concepto de anacronismo no es el de Jimmy Burman, ¿no? Ese que maneja Pelufo cuando demuele ese cuadro, pero sí, absolutamente. ¿No tenemos más preguntas? ¿No? Bueno, agradecemos entonces con un aplauso. Y